¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Repasamos en este tiempo de información lo que ha dado de sí la mañana de este miércoles 4 de agosto, una jornada en la que los controladores aéreos siguen manteniendo en el aire la fecha de la huelga. Le echan un pulso al Ministerio que los puso en el punto de mira. Si ven algún gesto positivo por parte de Fomento, retirarán la amenaza de huelga. Si no, seguirán adelante. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno y todo el sector turístico, que se juega mucho, está dispuesto a presionar para que el paro no salga adelante. La responsabilidad de que la huelga se lleve adelante o no será única y exclusivamente del ministro, que ha sido quien con sus últimas actuaciones autoritarias ha dejado vacía de contenido absolutamente la mesa negociadora, desacreditando a los gestores de AENA que están reunidos con nosotros hablando de los temas que por su naturaleza deben ser objeto de negociación. Insistimos en nuestra voluntad de negociar, pero tiene que existir esa voluntad también en las otras dos partes, en el ministro y en los representantes de AENA. Estamos intentando no llegar de ninguna manera a la huelga. Lo hemos dicho constantemente desde febrero y se nos está empujando aparentemente desde el Gobierno para que vayamos a la huelga, cosa que nos parece incomprensible y una irresponsabilidad. Los controladores aéreos siguen siendo noticia. En 2009 descubrimos los sueldos del grupo profesional más rico de España, entre 350.000 y 700.000 euros anuales. Y la crisis llegó hasta su pequeño paraíso. José Blanco anunció que suprimiría puestos de trabajo. Y algunos meses después, desde Europa llega la directriz de fusionar los sistemas controladores de cada país para agilizar el tráfico aéreo. Las bajas de los controladores españoles comenzaron a dispararse. Los motivos, sus duras condiciones laborales. Ellos dijeron: no estamos de huelga. Pero el presidente del Gobierno y Fomento decidieron habilitar controladores aéreos militares si la situación se prolongaba. Hemos acordado habilitar controladores militares por si fuera necesario. Y los controladores pronosticaron más bajas. Y esto va a ir a más seguramente. Tras una negociación estancada, los controladores dicen que la huelga está en manos de José Blanco. El Partido Popular amplía su ventaja electoral sobre el PSOE. El plan de ajuste aprobado por el Gobierno de Zapatero ha pasado grave factura al Partido Socialista, que cae en la estimación de voto un 3,1% y queda 6,3 puntos por debajo de los populares. Si hoy se celebrasen elecciones generales, el PP ganaría con un 41,2% del voto estimado. Son datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, hecho público hoy. Michelle Obama y su hija Sasha ya han llegado a Málaga, donde van a pasar unos días de descanso junto a un grupo de amigos en un hotel de lujo próximo a Marbella, en Benavís. Su llegada ha estado rodeada de fuertes medidas de seguridad y de mucha expectación. En Benavís, siguiendo esta visita, está nuestro enviado especial, Nacho Mirás. Nacho, muy buenas tardes. ¿Cómo ha sido la llegada de esa primera dama estadounidense? Todo un acontecimiento. Aquí ha estado todo el mundo, sobre todo mucha policía, mucha guardia civil, mucho agente de la CIA, como los de las películas, iguales, y está pues prácticamente rodeada de muchísimas medidas de seguridad. Lo último que sabemos es que después de refugiarse en el hotel, mañana visitará la Alhambra de Granada. Eso nos lo acaban de confirmar. Y mañana se irá con su hija Sasha a ver el Albaicín, la Alhambra, en horario nocturno, y el resto de los días pues es un poco una incógnita, todos pendientes de lo que hagan esta mujer y su hija, y de momento, que se sepa, Barack Obama no va a estar aquí en Granada. Muchas gracias, Nacho, desde Marbella. Gracias. El eje atlántico tendrá que esperar todavía un poco más el tren de alta velocidad, y es que el recorte de la inversión en infraestructuras ha puesto a las constructoras contra las cuerdas. Fomento cierra el grifo y ellas no pueden afrontar por adelantado los gastos del proyecto. La mayoría de las empresas no podrán mantener el ritmo de obra hasta diciembre. La alta velocidad se queda sin dinero. El Ministerio de Fomento ya está negociando para que las obras no se paralicen en el eje atlántico, aunque anunció hace semanas que los trabajos ferroviarios tardarían en concluir. Todas las actuaciones, tanto en carreteras como en ferrocarriles, sufrirán un retraso medio de al menos un año en los plazos de ejecución. La deuda ahoga a las constructoras, que no pueden adelantar dinero para las obras de la alta velocidad. El pesimismo se contagia en las empresas porque consideran que los recortes decididos para este año condenan a gran parte de estos proyectos a la hibernación obligada. El parón puede salirle caro a las sociedades que no llegan a final de mes con proveedores, subcontratas, nóminas, créditos y el propio bolsillo. La quiebra para muchos no está tan lejos.
En la decena de tramos que están en obras en el eje atlántico hay una treintena de empresas subcontratadas, muchas de capital gallego, y entre ellas 1.000 y 2.000 empleados dependen de la continuidad de estos trabajos. De momento habrá que esperar. Fomento prevé tener mejores noticias para el próximo año. 1.000 voluntarios de Protección Civil se encargan de ayudar a los peregrinos que hacen el Camino de Santiago. Deshidrataciones, insolaciones, cansancio o heridas en los pies son los problemas más frecuentes. Hoy la Xunta ha hecho balance de un trabajo que continuará hasta finales de año y lo que les queda por delante con la visita del Papa a Santiago. A intención é distribuir estes 300 voluntarios por todo o recorrido que faga o Papa desde que aterrice en Santiago hasta que chegue ao Obradoiro e exercerán, pois, bueno, o que veñen exercendo tamén o camiño, funcións de alerta, de información xeral a todo o público que esperamos que se concentre ese día en Santiago e de servir de primeiro contacto para asistir ás incidencias que se poidan ir producindo. Los socialistas arremeten contra la política educativa del gobierno gallego. Advierten que la Xunta reducirá notablemente el número de profesores de secundaria el próximo curso. Desde el PSOE sostienen que Feijóo necesita esta reducción para pagar sus caprichos en materia de educación, como la implantación del decreto del gallego. Poderíamos estar a falar entre 800 e 900 docentes de secundaria que non se incorporarían ás aulas para o próximo curso. O presidente da Xunta e o conselleiro o que están tratando é que a reducción de docentes pague os seus caprichos en outro tipo de gastos que en ningún caso era necesario. A unos meses de que comience el juicio por el hundimiento del Prestige, ya sabemos que una de las partes implicadas en la catástrofe se irá de rositas y no recibirá ninguna sanción. Se trata de la empresa norteamericana de calificación que declaró apto el petrolero para navegar. Un tribunal estadounidense ha rechazado la demanda interpuesta por el gobierno de España contra la empresa American Bureau of Shopping, que dio luz verde a la navegación del Prestige a pesar de la corrosión de la nave y otros problemas que derivaron en su naufragio. La jueza de Nueva York, Laura Taylor, falló a favor de la compañía porque asegura que las leyes norteamericanas no permiten imputar esas irresponsabilidades a las empresas de calificación. La operación Carioca sigue dando que hablar. La jueza y los investigadores que se encargan del caso pasaron ayer alrededor de 12 horas en las instalaciones del polémico club de Alterne Queens para buscar pistas sobre una mujer que pudo haber sido asesinada en el interior de ese establecimiento. Días después de la desaparición de la mujer y de que fuera encarcelado, el cabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo, aparecieron varias pintadas por la ciudad en las que se podía leer: Armando, ¿dónde está Ana? Esta fue solo una pista más que se sumó a la sospecha de la jueza de que en el Queens pudo haber algo más que prostitución y drogas. Al parecer, la policía buscaba restos de sangre que estarían ocultos bajo una nueva capa de pintura dentro del local. Muchas autoescuelas gallegas se están preguntando si su negocio es realmente rentable. La crisis las ha golpeado y lo notan más en verano. Las matriculaciones han descendido un 50% en una época tradicionalmente buena porque los jóvenes aprovechan las vacaciones para sacar el carné. Esta imagen es cada vez menos usual. Las autoescuelas están siendo las últimas en sufrir las consecuencias de la crisis. En el último año las matriculaciones han descendido un 75% en nuestro país. Galicia es una de las comunidades más afectadas. Temos uns traballadores que son bons, estamos tratando de mantelos, non sei hasta cando podemos mantelos, sin facer algún tipo de regulación de empleo. Sacarse el carné se ha convertido para muchos en un lujo. Las causas, los efectos del desempleo sobre la economía familiar y el elevado coste de las clases de conducción. Los propietarios aseguran que algunos alumnos se quedan a medio camino. Llegamos al segundo proceso, que es el que nos había dado prácticamente antes, hacía años que no se daba, que es que el alumno empieza a practicar y luego se queda sin dinero, entonces planta las prácticas y espera a que vuelva a tener para volver a practicar. Bueno, o coste para min ben, pero sin embargo hai xente aquí que ten problemas para pagar as matrículas e pagar os exámenes e todo eso. La situación es compleja. Las soluciones habituales no pueden aplicarse a este sector. Ao reducir costes tamén vai baixar a calidad tamén, vai baixar a calidad de enseñanza. Hoxe unha escuela con un profesor nin con dous non pode subsistir. Propietarios y profesores solo esperan resistir hasta que amaine el temporal.
Parece que por fin una de las promesas de la petrolera British Petroleum se va a cumplir. La compañía ha informado de que se ha conseguido sellar el pozo averiado en el Golfo de México tras varios intentos de taponar una fuga que desde el hundimiento de la plataforma ha vertido casi 5 millones de barriles de petróleo al océano. Está previsto que la operación esté finalizada entre el 11 y el 15 de este mes de agosto. La petrolera ya había probado en mayo sin éxito a inyectar una mezcla de cemento y lodo pesado para sellar el pozo averiado. La diferencia está ahora en que BP ha contado con una campana de contención que por el momento lo mantiene cerrado. Además, el mecanismo ha permitido a los equipos inyectar la mezcla a baja presión, con mayores probabilidades, por tanto, de éxito desde la superficie. Y se suceden las informaciones contradictorias en torno al supuesto atentado que ha sufrido el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad. Varios medios, entre ellos la televisión emiratí Al Arabiya y la libanesa Future TV, aseguran que se ha producido un ataque al convoy de Ahmadinejad en la ciudad de Hamadán. Incluso dan detalles de este ataque, como que se ha saldado con varios heridos o que se produjo mediante una bomba de fabricación casera. Sin embargo, fuentes oficiales iraníes han desmentido estas informaciones. De confirmarse el atentado, llegaría 2 días después de que el presidente advirtiera que Israel tenía planes para asesinarlo. La fuerza de la ONU que vigila la frontera entre Israel y Líbano ha dado la razón a Israel en relación al choque armado que se produjo en la llamada Línea Azul. 3 soldados libaneses y un periodista murieron ayer en un tiroteo que inició el ejército libanés porque varios militares israelíes talaban árboles en la zona fronteriza. Ahora la fuerza interina de la ONU en Líbano, la llamada UNIFIL, asegura que los israelíes trabajaban en su territorio cuando se produjo el incidente y que, por tanto, no habían violado la frontera. Este es el incidente más grave desde la guerra de 2006 que enfrentó a Israel con Hezbollah. Un militante palestino murió en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza y otro resultó herido durante esta madrugada. El bombardeo se produjo tras un recrudecimiento de la violencia durante la semana pasada en la frontera de Israel con el territorio gobernado por Hamás. Continúa la violencia en la Franja de Gaza. Al menos una persona ha muerto en el que sería un nuevo ataque del ejército israelí contra los palestinos. Al parecer han bombardeado la vivienda de un militante de Hamás que ha muerto. Otra persona habría resultado herida en el ataque. El pasado viernes, un comandante de Hamás también fue asesinado. El Newcastle se llevó anoche la edición número 65 del trofeo Teresa Herrera en la tanda de penaltis. Se vio un encuentro entre dos equipos con una evidente falta de rodaje. Miguel Ángel Otina, ya en frío, analizó esta mañana el juego de su equipo. En líneas generales, está satisfecho. El equipo sigue bien con el balón, se encuentra cómodo, se encuentra a gusto. Defensivamente bastante bien, presionando arriba. Ahí tenemos que corregir un poco la presión y el repliegue. A veces dudamos y bueno, hay que aclarar ese concepto, pero en líneas generales bastante satisfecho el partido. El caso Hércules saca a la luz otra supuesta trama de amaño de partidos. Enrique Ortiz, máximo accionista del equipo, podría haber dado 100.000 euros al portero del Córdoba para que se dejara marcar. El caso guarda cierto paralelismo con el del Levante. Al Levante se le acusa de cobrar por perder y al Hércules de pagar para que lo dejen ganar. Los jugadores del Hércules dicen estar tranquilos, aseguran que no se van a encontrar con nada. Esto es lo de todos los años, nos ha tocado a nosotros, pues muy bien, que lo demuestren. Y si lo demuestran, pues que nos castiguen. Salimos contentos de la declaración. No, imputación, claro que las hay, evidentemente. Pero salimos sin ninguna medida cautelar. Dejamos los deportes porque el noroeste pop rock comienza hoy en A Coruña con Loquillo como principal atractivo. Se estrena así definitivamente un festival que estuvo a punto de no celebrarse en esta edición por problemas económicos. El tupe más mítico de España tocará esta noche en la playa de Riazor a partir de las 10. Cuando yo estoy delante. En menos de una hora regresa la información aquí en Galicia 9 Televisión.